este vídeo vamos a ver qué es la luz electroluminescente. Las primeras lámparas electroluminescentes empezaron a fabricarse en el año 1951. Estas lámparas no tuvieron mucho éxito debido a su bajo rendimiento lumínico. La luz electroluminescente es más indicada para la señalización que para el alumbrado. Los nuevos displays de tipo OLED utilizan esta tecnología de electroluminiscencia. Para simplificar y como definición, los materiales electroluminescentes son aquellos que contienen una cierta cantidad de material de fósforo y emiten una luz al paso de una corriente eléctrica. En la actualidad hay muchos dispositivos electrónicos que utilizan placas electroluminescentes para iluminar sus dígitos. Por ejemplo, los relojes de pulsera y la mayoría de los displays de dispositivos electrónicos. Normalmente este tipo de luz se utiliza en entornos de muy baja luminosidad. El color de la luz electroluminescente dependerá del tipo de fósforo que se utilice. Por este motivo, la gama de colores es bastante limitada. Vamos a ver cómo funciona la luz electroluminescente. Aquí tenemos cortado en sección lo que sería una placa. Tiene diferentes capas. La capa inferior sería el conductor. Es un conductor opaco, puede ser cobre. Luego habría un material dieléctrico. A continuación estaría la capa electroluminescente, es la que nos va a dar el color. Dependiendo del tipo de fósforo nos daría un color u otro. Luego habría una capa conductora, en este caso tiene que ser transparente porque la luz va a salir hacia afuera, podría ser óxido de indio. Y luego habría un cristal o plástico de protección. En estas placas la luz se produce cuando se excita el fósforo. Para excitarlo necesitamos aplicar entre las dos placas metálicas una tensión superior a 60 voltios, puede ir entre 60 y 600 voltios. Es una tensión alterna y se va excitando con el semiciclo positivo, en un sentido emitiría luz, y cuando cambia al semiciclo negativo también emitiría luz. Esta velocidad tiene que ser alta para evitar el parpadeo. Dependiendo de la frecuencia tendremos mayor o menor luminosidad y asimismo evitaremos el parpadeo. También a más tensión provocaremos más luminosidad. El número de horas máximo sería 50.000 horas. Dependiendo de la polarización que le tengamos puesta, podría bajar hasta 5.000 horas. El rendimiento es bajo, es entre 2 y 6 lúmenes por vatio. Y la potencia máxima es de 3 vatios. Normalmente son entre 0,1 y 3 vatios. Por ese motivo no se utilizan para iluminación. Se fabrican diferentes tipos de láminas con colores. Tienen diferentes canales para iluminarlo por sectores, con gráficos, logotipos. En este caso es una especie de analizador de espectros o búmetro, y normalmente se venden estas placas para colocarlas en las camisetas. Llevan un pequeño micrófono y funcionan al ritmo del sonido. En caso de que se ponga una camiseta en un entorno oscuro como una discoteca, pues daría un efecto luminoso. Ya digo que esto solo tiene sentido en un entorno de baja luminosidad. Aquí hay una lámina un poquito más grande, está para colocarla en la luna trasera de un coche, conectada al conector de mechero. Tiene el driver para darle la alimentación, también lleva el micrófono y funcionan las barras al ritmo de la música. Esto, a pesar de que está fabricado para el coche, supongo que estará prohibido en la mayoría de los países. Por lo menos en España esto no se puede montar. Aparte de las placas electroluminescentes de tipo decorativo, también podemos conseguir hilo electroluminescente. Se puede conseguir de diferentes longitudes y diferentes colores. Está construido con un hilo de cobre interno, tiene una capa de fósforo, a continuación un hilo helicoidal de muy pequeña sección para no ocultar la luz, y luego una capa de protección que es una funda de plástico de PVC transparente. También puede ser de color. Este hilo se excita dependiendo de la cantidad de metros con un driver y se excita de la misma manera que lo hacía las placas que hemos visto anteriormente. Y aquí he puesto un par de ejemplos del uso que normalmente se le da a este tipo de hilo. Para hacer pruebas he comprado estos 3 hilos de colores, cada uno viene con su driver. Este es de color naranja, es de longitud 1 metro y todos los cables van terminados con un conector. El driver está en una cajita de plástico, lleva un clip de sujeción y el compartimento lleva para poner 2 pilas de 1,5 voltios. Le voy a poner las pilas y a ver cómo funciona. Voy a conectar el hilo naranja. Lleva posición, aunque esto se alterna, debería dar igual. Y vamos a probarlo. Esto es un pulsador. Doy una pulsación, se enciende fijo. Se enciende el LED de indicación también. Y voy a apagar un poco la luz porque no se ve prácticamente nada.
Con una no se nota, voy a apagar la otra y la dejo con luz indirecta. Ahí lo tenemos. Voy a pulsar de nuevo. Ahí se pone intermitente. Pulso de nuevo y ahí la cadencia ya es más rápida. Pulso de nuevo y se apaga. Una pulsación es encendido, las siguientes intermitencias y la tercera es intermitencias más rápidas. En total son 3 efectos. Voy a poner el hilo verde sin apagar a ver qué pasa, aunque esto no se debería hacer. Habría que desconectarlo por seguridad, pero voy a probar. El LED indicador también se ha apagado. Está apagado, le doy y se enciende. Está fijo, una pulsación se pone intermitente. Le doy otra vez, intermitencia rápida. Una nueva pulsación se apaga. Y ahora apagado, que es como hay que hacerlo, voy a poner la azul para ver qué tal se ve. Lo enciendo. Se ve bastante brillante. Aquí está en intermitente. Y ahora lo pongo en intermitencia rápida. He desmontado el driver, solamente hay que quitar un tornillo. Es este de la parte de atrás, la tapa y este es el frontal. El driver, como vemos, es una plaquita muy simple, lleva un integrado y 3 componentes por la parte de arriba. En la parte de arriba lleva las pletinas de alimentación, el pulsador, un transformador y el diodo LED. Vamos a ver esta parte de abajo. Se pueden ver los transistores SMD, algunos componentes pasivos y el circuito integrado que está justamente debajo del pulsador. Para medir el consumo lo voy a alimentar a 3 voltios desde la fuente de alimentación. La conecto. Ahora le doy al pulsador. Y ahí tenemos 150 miliamperios, casi 150 miliamperios. En principio me parece un consumo un poco alto para el tipo de luz que está dando este hilo. Para un uso continuado sería mejor ponerlo intermitente, así se reduce por lo menos, o poner intermitencias rápidas. Voy a hacer la misma prueba con luz día para que se vea la diferencia. Ahí está encendido, vemos qué consumo tiene. Y con esta luz apenas se aprecia. Ahora voy a medir la tensión y frecuencia con el osciloscopio. He conectado la fuente de alimentación de 3 voltios y he conectado el osciloscopio a la salida del transformador. Las puntas están conectadas en paralelo con el hilo. El osciloscopio está en 50 voltios por división y he activado la medida de tensión pico a pico y frecuencia. Como vemos, es una señal sinusoidal, mide 380 voltios pico a pico desde aquí hasta aquí abajo y la frecuencia es de 2,8 kilociclos. La tensión eficaz sería dividir 380 entre 2 raíz de 2 y tendríamos alrededor de 130-140 voltios. Esto es una lámina electroluminescente de las que venden para camisetas. Visto por detrás vemos las conexiones. Tiene 7 hilos, este es el lateral con la marca roja. Lleva un conector unido a esta cinta flexible. Los extremos están unidos, sería la capa de cobre inferior, y el resto de los hilos, si nos vamos fijando, va a un sector específico y de esta forma cada uno sería un canal y así podríamos ir encendiendo por sectores. Este sería el que va a la parte de arriba, unido también con la parte exterior. Así los extremos sería el hilo común de todos los segmentos. Este es el driver alimentado con 2 pilas de 1,5 V. Lo he sacado de este compartimento y va metido aquí. Los componentes SMD están por debajo y por arriba vamos a ver qué es lo que tiene. Lleva tan solo 4 componentes: el interruptor de encendido, el potenciómetro de ajuste para el nivel de sensibilidad, un condensador electrolítico, el transformador para elevar la tensión y el micrófono eléctrico. Si lo vemos por debajo, esta sería la zona del preamplificador. Tiene el potenciómetro de ajuste, un transistor, toda esta parte, un LM324 que son 4 amplificadores operacionales, el circuito oscilador de alta con el transformador, esta sería la salida que va a este hilo, un extremo y el otro. Y este de al lado es el que va conectado al cable negativo de la pila. Esta es una salida fija sin control y luego hay 3 canales controlados cada uno con su transistor.
Para comprobar cómo funciona y ver lo que consume, he conectado la fuente, he puesto los dos terminales a 3 voltios y ahora voy a encender la fuente. Consume alrededor de 50 miliamperios y ahora voy a poner música. Con la luz encendida la luminosidad es bastante mala y vemos que el consumo también varía dependiendo del nivel de la música, llegando hasta los 100 miliamperios. Voy a ir apagando luces para ver la diferencia. Y así es como se ve con luz indirecta. No hay total oscuridad, pero no le incide la luz de forma directa. He conectado el osciloscopio a la salida del transformador, del oscilador. Vamos a ver la tensión pico a pico. Está en 50 voltios y aquí veremos la frecuencia. La tensión pico a pico es aproximadamente 230 voltios y la frecuencia es de 8 kilociclos y medio.